Vam- Beatriz, el micrófono ¿Está es tuyo. disponible? Bueno, es bastante larga el acta que hice, pero bueno, había muchos conceptos que quería entrar en detalle, ¿no? Que me parecían muy importantes. Bueno, adelante, Bueno, Beatriz. muy bien. Bueno, Norberto destaca dos polos en el psicoanálisis actual, aquel que apunta a lo social, abordando temas como género, feminidad, guerras, caos e inteligencia artificial, mientras que en el otro polo el interés está dirigido a lo pulsional. Con relación a esto último, Adrián nos comenta algunos temas abordados en el Congreso de la IPA, en la mesa de Roussillon, donde los que se encontraban, entre los que se encontraba la importancia del psiquismo fetal y la llamada pulsión de prehensión en el contacto con el otro. Leemos el acta, luego de la cual Norberto nos habla de su participación en el Congreso de Porto Alegre y la presentación de su trabajo, donde hace mención sobre el camino que está tomando el psicoanálisis. Con relación a ello nos dice que si bien es importante tener en cuenta lo que pasa con el mundo exterior, ello no se encontraría al servicio de una acción inmediata, sino en pensar sobre él, dirigiendo su interés hacia la búsqueda de un nuevo malestar en la cultura. Desde ese lugar, ello permitiría crear nuevas teorías. Ya lo tengo asumido. Norberto nos habla de las dificultades que nos muestra la práctica del psicoanálisis. Se pregunta cómo llegamos a lo no representado, a lo soterrado, al encontrarnos con topes que no nos permiten avanzar. Hace referencia a tres topes de los que hablaba Freud: la castración, la fuerza de la pulsión, que no era dominable, y la pulsión de muerte, dejando el trabajo abierto a futuros analistas, quienes han avanzado con dichos temas. De esta manera, las ideas de Freud, tomadas como un dogma, se disuelve, pasando a ser referencia que puede ser modificada. Norberto se pregunta si el psicoanálisis puede relacionarse con el género o ésta se trata solo de una disciplina particular en desarrollo. También considera, a modo de ejemplo, que sería lo mismo intentar relacionar el psicoanálisis con el capitalismo. En su artículo presentado en el Congreso de Berlín, habla de la repetición, lo que fue tomado como uno de los límites del psicoanálisis. Al no haber recuerdos posibles, ello implicaba un cambio de paradigma, transformándose la repetición en un núcleo básico del psicoanálisis. Donde no hay recuerdos posibles, hay repetición. Así el recuerdo, como la habilitación de la cura, cuyo camino es asociar libremente para llegar a descubrir el recuerdo reprimido, se agrega la repetición, algo que tiende al cero. Norberto nos dice: el mundo repite, las personas repiten, las guerras de hoy son como las de ayer o tal vez peores. Asimismo nos dice que hay una repetición en la transferencia que lleva a la neurosis de transferencia, donde los recuerdos reprimidos retornan como actos y donde el objetivo es que aquello que no pudo ser representado pueda avanzar hacia la representación de palabra. Así, avanzando sobre estos conceptos, concluye que el psicoanálisis deja de ser visto como un dogma. Destaca que nuestro lugar como analistas no está en la cultura, sino en el consultorio con los efectos que ésta provoca en el psiquismo humano, a la vez que subraya el desinterés de la IPA y de la APA sobre el trabajo clínico. Su trabajo presentado en el 2009
Intenta avanzar sobre lo no representado y lo irrepresentable. Provoca, nos dice Norberto, un gran impacto en el numeroso público presente en ese momento. Se pregunta qué pasó desde aquella fecha al 2025. Sostiene que los temas que tenemos no parecen ser psicoanalíticos. Se pregunta si la extranjeridad, un tema que se presentó para su discusión en APA, tomaría lo siniestro. Hay un salto donde Freud no aparece o no está citado. La neurosis de destino es un tema olvidado. Sostiene que donde no está el psicoanálisis está la repetición casi pura como acto y pertenece a un inconsciente que Freud en construcciones denomina soterrado. Un inconsciente que no tiene representación sino huellas primarias del originario a la manera de embrión pulsional. Green lo menciona como la madre muerta y Winnicott como la madre suficientemente mala. También nos señala que hay análisis que terminan cuando empieza lo preverbal. Hay repeticiones que trabajamos como todos los días. No trabajamos cuando el golpe del significante ya no produce nada en nosotros. Cuando nos encontramos con la zona de las identificaciones primarias, con el embrión pulsional, algo de la pulsión de amor con el otro tiene lugar con sus pulsiones. Si podemos subir un poquitito, por favor, gracias. Cuando ese otro no está, se produce un vacío. Todo esto puede cuestionar algunos silencios del analista que son la reafirmación del vacío. Comenta que Freud habla de repetición vinculada a la pulsión de muerte. Hace referencia a la violencia actual, como ocurre con el fútbol, y que solo puede ser detenida, como dice Freud, con las pulsiones de amor. En situaciones de inmediatez, el amor se diluye, algo que comenta Ricardo en un texto que está trabajando. Hay una pulsión de muerte que cada vez está más libre o suelto en nuestra tarea. Si bien el deseo puede ser importante, también lo son los derivados de la pulsión de muerte. Green lo toma a través de dos mecanismos, la desligadura y dos caminos, el acto y el soma. Angustia, vacío y acto son temas que le interesan a Norberto y que fueron tomados por FEPAL, a la vez que considera que hay una importante diferencia con temas como psicoanálisis y caos o psicoanálisis y género. Piensa que es importante hablar del adentro. Le interesa remarcar que Freud en el 20 ya transforma la repetición en un aliado de la pulsión de muerte. Hay una pulsión que tiende a la desligadura, a disminuir el lazo social, algo que lo encontramos en la actualidad cuando le dedicamos gran parte del tiempo a lazos online y a los jueguitos. Ello implica un avance de la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida, y donde el amor, dice, estaría desapareciendo como concepto, como vida. La necesidad de la descarga pulsional está por sobre el deseo, un tema que podría ser discutido en un congreso. Hay una repetición edípica, otra narcisista, donde alguien quiere ser el niño que nunca fue, quien se va antes de que el análisis termine. Una vez que logra tener esa mamá o ese papá, ¿para qué analizarse? También lo irrepresentable marca un camino esencial. Hace una referencia a Lacan cuando dice que lo real es irrepresentable. Odari comenta sobre la intervención de Orellana, quien habla de Lacan sobre una monja cuyo delirio místico fue entendido desde lo real. Ella le pregunta cómo lo relaciona con lo real. Este tema quedó postergado. Norberto retoma su tema diciendo que cuando ponemos un límite al análisis no podemos avanzar.
El destino de lo arcaico no se transforma el destino de lo arcaico no se transforma en síntoma, sino en el destino de mi vida. Aceptando esto, es así y donde siempre se repite lo mismo. El psicoanálisis dice, le pone un límite a su intervención para ir hacia un futuro marcado por la repetición casi pura. Diferencia dos tipos de repeticiones. Una es aquella donde se trata de repetir para encontrar el deseo y donde el sueño en algún nivel realiza el deseo. Y también, haciendo referencia a Garma, el sueño es la realización de elementos traumáticos. Cuando de un acto pasa a un sueño, hay una evolución representacional. Hay una repetición casi pura de las fuerzas de la pulsión. Esto lo relaciona con el vacío, con la ausencia, con la falta de representación, también con el lugar que ocupa la mente del analista con una función ampliada. Es importante reconocer en la conciencia que el psicoanálisis no tiene fin y que el inconsciente no es enteramente manejable por uno. La repetición casi pura toca al inconsciente, no analizado, que podría llevarnos a una ocurrencia extraña, que uno dice de manera imperceptible, sin darse cuenta de que algo de aquello está en uno. Refiriéndose a Freud, se trata de un problema que en algún momento la técnica resolverá. Es el límite que tenemos todos, salvo analistas que se ocupan de lo arcaico, antes de que se instalara el lenguaje. No acuerda con Lacan cuando dice que se trata de un goce mortífero que acompaña al sujeto toda la vida. Francisco pregunta dónde ubica el concepto de letargo de Fidias en relación con esto, con esto, ¿qué estás hablando? A lo que responde en relación a esto que estás hablando, a lo que responde que estuvo cerca, aunque Fidias tuvo importantes críticas. Comenta que cuando el analista se duerme, en lugar de sentirlo como una infracción, utilizarlo para ver qué ocurrencia imaginativa se nos aparece. Una contratransferencia imaginativa, simbólica, según Grimm. Interviene Odari haciendo referencia cuando la descarga va al acto o al soma, y ahora Francisco trae el letargo de Fidias. Recordé el accidentarse de Granel y pregunto si no entra dentro de la misma línea. Maruco continúa diciendo que no se puede pensar el psicoanálisis contemporáneo sin la contratransferencia, una palabra que no le gusta mucho, ya que se puede entender que el analista se pone en contra, aunque a veces sí, cuando el paciente proyecta sobre el analista. Se diferencian silencios del paciente que son producto de la represión y que están al servicio de la resistencia, de aquel que es producto de un vacío. Agrega que el paciente puede quedar prendido a esta situación con su analista por años de manera masoquista. Se diferencian silencios del paciente que son productos de la represión y que están al servicio de la resistencia de aquel que es producto de un vacío. Agrega que el paciente puede quedar prendido a esa situación con su analista por años de manera masoquista. Green, 1975, diferenció lo neurótico de los estados límites, con todo el componente negativo, lo que nos lleva a plantearnos qué podemos hacer con ello. Siguiendo a Freud, podemos utilizar en la zona arcaica la mente del analista como un instrumento para el trabajo analítico, un inconsciente que no fue analizado por el analista, que se despierta en el campo analítico con su paciente. De ahí puede surgir la necesidad de un reanálisis.
Algo muy importante también es que tenemos que explorar mucho más el final de los análisis. Ahora no hay final de análisis. Los pacientes se van cuando deciden irse. Sin embargo, dicho final debe estudiarse porque se ha instalado la idea de que el goce es irreductible. La idea de Lacan es que el paciente se acomode lo mejor posible a su goce. Roberto Spivak piensa que es instalarse más firmemente en el síntoma. Lacan parece no entender que el goce está relacionado con la desligadura y que también va al cuerpo. No avanzar sobre esto es una tendencia a la muerte. El problema de las anorexias es un punto cultural importante donde es visto como algo natural que puede ser aplaudido e idealiza una enfermedad grave, llena de pulsión de muerte. Roberto Spivak Me cambiaste el pregunta, nombre, che. ay, a ver, Me Es el alias, rebautizaste. No, ese no soy yo. ay, no es No, el perdón, alias tuyo. no me hago responsable Ay, de esa cita, esto, ¿eh? me mareé ya con los nombres. Si hablé pavada, no fui yo. No, Fue no, no, Roberto. no hablaste Fue pavada, no, no. Roberto. y Vamos no es a, tuyo, es tuyo. voy- te pongo como Spivak. Ricardo, Pregunta, Ricardo. ok. Ricardo Spivak pregunta si lo no representado o irrepresentable se refiere solo a lo verbal. El acto no es una manera de representar un contenido, al igual que una alteración somática. ¿No estamos limitando el campo? Se pregunta. También interpretamos con actos, con actitudes. Norberto pero, responde, pero destinados a la representación. Spivak, pero siempre representaciones verbales. Juan, el problema es la no integración psíquica, no solo verbal. Por ejemplo, cuando tomás vacaciones tenés recuerdos y también tenés imágenes de lo vivido o cuando algo traumático o carencial no puede llegar a integrarse. Para que se transforme en contenido psíquico es como un arroyito al que le pones una piedra. Si lo podés integrar, te permite pensarlo, refiriéndose a Bion. Lo problemático es cuando un contenido traumático no podés integrarlo a la única salida, en como el arroyito que les pones una piedra y el agua toma otra vía, como cuando descargas en el cuerpo o descargas en forma de acto. El juego elaborativo es un acto que va produciendo integración psíquica. Hay una pulsión de muerte del lado de la vida que facilita la integración. Cuando se anuda con la pulsión de vida, permite empujar los procesos elaborativos. Raúl dice que no todas las interpretaciones deben ser comunicadas. Una enfermedad somática puede adquirir sentido a través del conocimiento que el analista tiene de su paciente. Eso no garantiza ningún tipo de evolución sobre las representaciones ni cómo activarlas. Es solo el sentido simbólico que le encuentra uno. Habla de un interés epistemológico. Hay un descompromiso subjetal que se trata de rupturas muy profundas que tienen que ver con un trauma preverbal. Diría Freud que impidan las tareas necesarias articuladoras y queda la expulsión de la tramitación psíquica. Freud dice que hay un yo débil incapaz de pensar. Se ve alterada la capacidad de simbolización del paciente. ¿Cómo activarla a través de la puesta pulsional del analista? Inicialmente tiene que ser activada por la transferencia con el analista. Maruco, el analista que mencionaba, era Grosser, recuerda. Mucho del conocimiento El desconocimiento.
del desconocimiento, gracias, del yo viene de Lacan. No considero las identificaciones primarias activas como un esfuerzo yoico. No consideró. No consideró las identificaciones primarias activas como un refuerzo yoico importante y que la transferencia es la vía regia de acceso al inconsciente. Apunta también a la singularidad real del analista y que la transferencia es un espacio de simbolización. Habla de una construcción diferente a la de Freud, donde hace conjeturas basadas en la historia del proceso analítico. Y luego es el paciente el que tiene que dar la posibilidad de simbolizar. Destaca que es importante seguir avanzando dentro del consultorio. Juan agrega que hay otros ámbitos donde uno puede jugar y hacer críticas sobre los movimientos sociales. María Esther Odari comparte este pensamiento de trabajar en el psiquismo y seguir trabajando en la teoría psicoanalítica. Freud tiene que seguir siendo estudiado y actualizado. Norberto dice que el psicoanálisis tiene que avanzar no solo hacia el mundo exterior, pero piensa que el psicoanálisis actual se está desentendiendo de lo que es la vida psíquica. Juan dice que debemos partir de la clínica siempre. Guerrini nos dice que ocuparse del consultorio es la metodología misma del psicoanálisis. Fin. Muy Muy bueno, ¿eh? bien. Muy bueno. Muy buena, Muy Beatriz. interesante, ¿eh? Qué discusión y ¿Qué qué dice? comentarios. Muy buena, Muy muy buena. bueno. Es para Bueno, redactar un trabajo sobre todo esto. Hay temas muy, muy importantes. A Mm. ver, empiecen. Un comentario Eh, antes. Este, Norbert, sí, perdón. sí, sí, No, en tu trabajo vos ponés lo de la construcción diferente a la de Freud. Ahora al leer el acta aparece, o sea, la construcción desde el proceso analítico, vos tomás. sí. Bien, Tata. No, lo que le quería decir, pero este es un comentario sobre... hay una asamblea que yo estoy haciendo todos los esfuerzos para poder ir, pero no sé si voy a poder ir. Pero quiero mencionarle sobre un punto que me preocupa, porque en la asamblea quieren cambiar el nombre de ciencia psicoanalítica, sacar la palabra ciencia. Supongo, no estoy seguro, que lo que van a querer poner en lugar de ciencia psicoanalítica es práctica o alguna cosa por el estilo. Lo cual me parece que en este momento en que está el psicoanálisis en el mundo, degrada un poco la palabra, la institución psicoanalítica. Es una práctica como y que va a influir sobre el instituto, ¿no? O sea, uno se formaría con un maestro que le enseña, como un carpintero o esas artesanías, ¿no? Entonces me parece que quiero que sepan, si yo no estoy, que esta es mi posición. Yo creo que hay que dejar la palabra ciencia. Incluso el nuevo presidente de IPA, el comunicado que mandó ayer, lo pueden leer, comienza diciendo que la tarea de la institución IPA es hacer desarrollar la ciencia psicoanalítica. Les quiero decir esto porque yo quiero estar y decirlo, pero no sé si voy a poder resolver esa situación, pero quería que supieran, no entiendo bien por qué quieren cambiar esa palabra, si no es producto de la intención de que pueda entrar cualquier persona. Para hacer un arte uno no necesita un título habilitante. Y nosotros tenemos otro problema, que el título habilitante para hacer psicoanálisis o psicoterapia es médico o psicólogo. Bueno, perdónenme que les diga esto, pero quería... No, ocurre, No, Norberto, ¿puedo decir algo al Sí, sí, respecto? sí, sí.
Yo escribí en chiste en APA Social que la Secretaría Científica iba a quedar como secretaría, Claro. ¿no? Muy Porque bien. le sacamos los científicos, pero Qué bárbaro. debe ser como un sometimiento al fantasma de Bunge que nos perseguía. ¿Se Es acuerdan cierto. Quiere del vengar. Sí, epistemólogo Bunge que odiaba el monje. psicoanálisis por una experiencia negativa personal de él? Bueno, pero lo importante me parece, Norberto, yo cuando releía tu trabajo, igual que cuando leemos, por ejemplo, a Green, que lo hemos estado viendo con las pasiones y demás, encontraba que hay una especie como que uno lo vivencia mucho con Freud, ¿no? Hay una especie como de redescubrimiento en la lectura. Puse más el acento, casi te diría, en lo metodológico, ahora en la última lectura que hice de tu trabajo, ¿no? Y me daba cuenta que tu planteo, desde un inicio, resalta la importancia de la metapsicología. Pero la metapsicología es difícil hoy. Yo creo que la idea, porque no se puede pensar un psicoanálisis científico ajeno al conocimiento conceptual y al trabajo de lectura crítica para lograr una integración entre autores, lo cual es de altísima complejidad y me da la impresión que probablemente los representantes, ¿cómo diríamos?, actuales que pueden ser tomados en cuenta por APA, yo tengo la impresión que con toda esta deriva hacia una especie de modernismo supuesto en articular con lo social, se está perdiendo el enfrentarse con esa dificultad, con la dificultad que es el pensamiento metapsicológico en psicoanálisis. No, mismo hay muchas advertencias de lectores muy serios de Winnicott que advierten que no hay que quedarse con lo que con el lenguaje aparentemente simple que tiene Winnicott, sino que hay que volver a pensar en profundidad, incluso para poder disentir cuando él renuncia a la pulsión de muerte, bueno, y una serie de expresiones que tiene que son a veces para pensarlas metapsicológicamente, críticamente también, ¿no? De manera tal de que yo creo que la complejidad es lo que está llevando, el no esforzarse hacia la complejidad está llevando, me parece, también empujando a sacarnos de la ciencia. Yo creo que tenés razón, Raúl, creo que es así como vos lo planteás. Hay una, digamos, lo voy a decir con estas palabras, si este trabajo que me decía Adriana que le gustaba tanto, tuvo un éxito enorme, más allá de ser publicado por todas las revistas psicoanalíticas de IPA. Yo hice un recorrido por Europa y Latinoamérica, invitado por este trabajo. Tuvo una alta repercusión, en Italia, en España, en Francia, toda América Latina. Bueno, pero lo que quiero decirles es que para mí este trabajo resultó de una intensidad y de un trabajo enorme. Yo les conté a ustedes casi como un chiste, pero fue verdad. Hice 21 versiones y terminé con la 21 porque mi secretaria en aquel momento me dijo, doctor, yo no lo paso más. Mm. No lo paso más. Estoy intoxicada porque, No usaban el Word en esa época. claro, bueno, pero quiero decirles, a mí me parecía, y esto después lo dice Green cuando comenta el trabajo, eh, que, que el concepto de repetición no puede pensarse el análisis sin el concepto de repetición. Es la clave del análisis. Freud lo usa desde el comienzo, el concepto de repetición, el Aguirre. Después le dedica un título especial en recuerdo, repetición y elaboración. Pero lo interesante es que este concepto de recuerdo, repetición y elaboración,
que le permitió crear el concepto de neurosis de transferencia y pensar que entonces toda la repetición se transformaba en representación. Cuando llega al 20 y llega la pulsión de muerte, descubre que hay una compulsión a repetir huellas que no están representadas. Y ahí aparece lo no representado, lo irrepresentable, que sigue en el camino, esto es lo interesante, sigue en el camino del acto comprometido con la vida y del soma. Esto abre todo un camino a explorar el soma como una derivación de esta pulsión, digamos, de esta compulsión a repetir. Pero de ahí en más, Freud no abandona el concepto de compulsión a repetición y lo liga a un trauma. Es lo que yo denomino embrión psíquico, ¿no? El embrión psíquico para mí es la representación psíquica más temprana. Es el encuentro de la pulsión y el otro. Las vicisitudes de esa pulsión en otro van a mostrar un psiquismo que es o más potencia en acto o más representación y menos potencia. El control del mundo pulsional se da en el encuentro con el otro. Esto me llevó a pensar, y esto es lo que quería transmitirle para discutir, que por eso yo insisto mucho ahora con IPA, de que IPA tiene que interesarse por el trabajo clínico de los analistas de consultorio, no solo por las ayudas que podemos prestar en lo social. Eso es un camino que podemos tener, pero tenemos que investigar esto porque esto que pasa por el soma o que pasa por las grandes actuaciones, por el goce, son el destino del hombre. O sea, Freud acuña una palabra que es neurosis de destino y dice que la neurosis de destino está hecha del raigambre infantil, no verbalizado, pero que se repite en la vida. Entonces da el caso de esa mujer que se casa 3 veces y se le mueren los maridos 3 veces. Eh, Cuenta el caso de Tancredo que mata a su amada confundida con un árbol. Da mucho. Habría miles de ejemplos, ¿no? Pero entonces, yo digo, nos quedamos los analistas con el juego de palabras ingenioso de Lacan de la primer tópica o Freud de la primer tópica. O nos quedamos con un Freud que incluye la pulsión de muerte, tendríamos que ver por qué Winnicott no la incluye la pulsión de muerte y el verdadero enemigo con la pulsión de muerte es la compulsión a repetir. ¿Y es la compulsión a repetir qué? Los sucesos que trata básicamente en construcciones en psicoanálisis, aquello que él denomina no inconsciente, denomina versutet, lo soterrado, le da un nombre especial, aquello que no tuvo enlace con palabras, vivencias primarias, vivencias. Por eso yo digo que al final del tratamiento ya no se trata del análisis con palabras, se trata de pasiones, las pasiones que están en los primeros momentos de la vida. Entonces yo digo, ¿el psicoanálisis dónde tiene que llegar? Llegar a reconocer, como dice Lacan, no el último Lacan exactamente, pero llegar a decir, bueno, que uno se acomode al goce, que pueda hacer del goce algo controlable, pero el goce lo va liquidando. No solo el goce va liquidando, la compulsión a la repetición va provocando un acto de demencia. O sea, en su descarga en actos va eliminando representaciones. Interesante. Entonces, el Bien. objetivo del futuro del psicoanálisis para mí está en la lucha contra el destino, no es ya más la lucha contra la represión de la pulsión. Si hay represión de la pulsión sexual, se levantará la represión. Si hay necesidad de trabajar con la desmentida, se trabajará con la desmentida. Están las zonas psíquicas que yo describo. Pero hay un punto clave que es cuando el paciente viene y dice metafóricamente, doctor, repito siempre lo mismo, siempre tropizo con con la misma piedra.
es el hombre de las ratas que le pone la piedra, le saca la piedra, le pone la piedra, le saca la piedra a la amada. Entonces digo, ese destino, el psicoanálisis se declara con Lacan y con Freud también, ¿no? Hay que decirlo así, salvo este Freud de construcciones que abre todo un camino y se muere. Pero tomémoslo a Lacan. Lacan dice, bueno, acá termina el psicoanálisis, acá está lo real, imposible de asumir. Entonces ahí termina la tarea analítica. La caída del analista como sujeto supuesto saber, el analista como persona para Lacan no cuenta, es como un déficit. Toda la teoría del muerto tan horrible de Lacan en los primeros tiempos, el analista como el muerto. Pero lo que yo digo es cómo llegar a encontrar ese inconsciente soterrado, ese inconsciente verschüttet, que Freud dice, esto que es totalmente incomprensible es solo una cuestión de técnica poder lograrlo. Lo dice textualmente, lo pueden, yo lo tengo en la cita, la página donde está esto en la obra de Freud, en la bibliografía. Entonces, el problema sería, y esta es otra cosa que yo incluyo importante, que entonces la función analítica es ampliada, no es más la función analítica, la asociación libre y la atención flotante. Eso era el primer momento de Freud, donde todo dependía de las representaciones preconscientes, diría. No, no, acá se trata, si yo tomo la zona psíquica, de analizar las relaciones del yo con el ideal, toda la problemática del narcisismo, y analizar el yo, el inconsciente de las identificaciones y desidentificar. Y después, lo más importante que yo quiero plantear es que acá, en el último término, interviene la contratransferencia. ¿Y cómo interviene la contratransferencia? Con las cosas proyectadas del paciente, pero también con el inconsciente del analista que no ha sido analizado y que se vuelve a modificar o se vuelve a poner en marcha en el contacto con el inconsciente del analizado. Entonces, ahí aparece la contratransferencia imaginativa. Ahora, todo este proyecto es el proyecto de un psicoanálisis que tiene que avanzar en su dimensión terapéutica. Esto no quita los avances en el psicoanálisis comunitario y todo lo demás que yo entiendo, pero no quita la idea de que el destino oracular religioso, el destino oracular sentenciado de ciertas ideologías, no tenga que ser analizado como destino producto de las experiencias básicamente infantiles o de los traumas. Mm, Perdón por la... mm. No, yo quería comentar algo personal. Presenté el trabajo clínico para miembro titular Ah, muy y bien. sí, y la verdad que no hubiera podido atender a este paciente si no hubiera hecho los seminarios con vos, Maruco, y con todo el grupo después, escuchado todos los temas, porque, bueno, cada vez que hablas, recuerdo a este paciente y, bueno, quería agradecerles por eso, ¿no? Y el que Bueno, quiera, gracias, Adriana. bueno, ¿Puedo? Eh, no, yo quería, es decir, dos aspectos, ¿no? Te agradezco, Norberto, esto que vos explicaste o que dijiste en relación a APA y la ciencia, ¿no? Para el día martes. Porque, digamos, bueno, yo comparto totalmente lo que vos pensás y bueno, vamos a ver qué pasa el martes. Por otro lado, estaba pensando que hay algo muy importante que vos dijiste, que con la repetición no solamente no encontramos lo soterrado, sino que vamos perdiendo psiquismo y pulsión. O sea, vamos perdiendo instinto de vida.
Esto, yo creo que este es un punto muy importante, si bien se asocia con, digamos, Freud habla de que la represión, digamos, es como un imán que va captando todo lo nuevo y va y sigue a la represión, esto que vos decís, de empobrecer el psiquismo. Y creo que ahí es lo que tenemos en la vida, que perdemos eh, ganas de poder decir lo que se piensa, es decir, en el sentido del empuje pulsional que tiene que acompañar a la palabra. Porque a veces se escuchan decir cosas donde la palabra se toma como la cosa, es decir, lo que, digamos, se hace la diferencia entre la psicosis y la neurosis. No sé si, digamos, bueno, dejo acá. Está bien lo que decís, me parece importante, ¿no? O sea, yo sigo insistiendo en que si el análisis tiene sentido, si el psicoanálisis tiene un sentido, ese sentido terapéutico. Mi tarea es, yo trabajé en hospitales, trabajé en la facultad, trabajé en muchos lugares sociales, digamos, pero mi verdadera tarea, la que me apasiona, es la clínica y poder escribir sobre la clínica y poder ayudar a alguien a que pueda cambiar su destino y pues pueda encontrar caminos que hasta ahora nunca había podido pensar. Y ahí se compromete no solo lo intrapsíquico del paciente, sino también lo intersubjetivo, y esto es otra integración. El intersubjetivismo tiene razón en algo. Hay una parte del análisis que es intersubjetivo, como hay otra parte que es el análisis de lo intrapsíquico. Y lo intersubjetivo toma en cuenta, para mí, la persona del analista. Y tomar en cuenta la persona del analista es tomar en cuenta la puesta pulsional. O sea que uno no llega a luchar contra el destino, miren qué frase, ¿no? Luchar contra el destino, una tarea ciclopia sería, ¿no? Si no encuentra que el inconsciente de uno, analista, le da la respuesta. ¿Cuándo? Es curioso. Cuando se agota la posibilidad interpretativa por los significantes verbales. Yo lo digo en términos lacanianos. Cuando el golpe del significante ya no es escuchado, empieza a trabajar el destino. Mm. Cuando el paciente se calla, no por represión, sino porque hay un vacío, empieza a trabajar el inconsciente, la persona del analista. La persona del analista no es simplemente la que hace como unos años atrás, especialmente en el grupo lacaniano, tenían la misma fraseología, la misma tono de voz. Es la musicalidad de la interpretación, son los diferentes tonos, es la manera como uno da la mano, es la manera como uno se sonríe, es la manera como uno puede acompañar a un paciente en una determinada situación, es las ganas que uno tiene de que el paciente, esto es lo que yo llamo la pulsión de amor, como describe Freud en el último Freud, ¿no? Pero digo, yo me doy cuenta que todo esto es un desafío importante y que más fácil es, no digo que no sea importante, ¿no? Dedicarse como APA se dedicó a atender a la gente de COVID. Yo discutí en esa época cuando empezó con, Claudia. Claudia con Borestein. Claudia y después con Gaby, ¿por qué se le llamaba, por qué no se ponía ayuda psicoanalítica? Pues se ponía ayuda psicológica. ¿Por qué restamos importancia a lo que hacemos? Es una ayuda psicoanalítica limitada, obviamente, pero es Ah, psicoanalítica, tiene que ser psicoanalítica. mm. Porque si no, por llegar a lo social, nos metemos en el campo de lo social que tiene otras directrices, ¿no? Pero bueno, ¿qué más se le ocurre sobre este trabajo que creo que es un... Niceto, ¿cómo te fue? Yo Hola, ¿qué tal? Muy quería bien. Bien. comentar algo en relación a lo que decía recién María Esther. Me parece que en otros términos a lo que vos te referís, Mari,
es que habría dos tipos de repeticiones, una ligada a la pulsión de muerte y otra repetición en acto ligada más a lo representativo y más cerca de lo simbólico. No sé, yo entendí que esto lo habíamos visto también en el otro seminario, que cuando vos decís que las palabras son tomadas por ahí como cosas, es por las fallas, porque no hay representación, ¿no? No hay No está representación cercano, que o sea, llegue. esos serían los dos tipos de repeticiones. Me parece que vos decías Yo hablo de esto. tres tipos de representaciones, ¿no? La representación edípica, que está más cerca de la palabra, tiene algo, tiene palabra, digamos, que es lo representable de la repetición. La repetición narcisista, que es la repetición de un fragmento de la vida que no se vivió en realidad. Es como la repetición de un fantasma que tiene que encontrar el honor representado que puede representarse. Y después está lo irrepresentable, esas vivencias del tiempo primordial, como decía Freud, que llegan a aparecer como, Se yo digo, cortó. como destino. Se cortó. Entonces, el problema sería, yo como analista, tengo que jugar a la representación, tengo que jugarme a la representación simbólica, pero tengo medios diferentes, posiciones analíticas diferentes. Si es un sueño, tomemos el sueño de la primer tópica, analizaré entre todas las representaciones el camino del deseo, que me va a llevar a una representación de la pulsión de vida. Pero inmediatamente, si lo que aparece es un sueño traumático, como son en la mayoría una parte del sueño traumática, ya aparece una compulsión del trauma que me lo trae una y otra vez. Esto Freud lo descubre en la guerra del 20, del 18, y ahí inventa otra vez el concepto de trauma. Pero ese trauma puede llegar a tener también representación. El problema es cuando se acerca a lo que yo llamo el embrión pulsional, que podría estar cerca, no es lo mismo. Yo no entiendo lo del psiquismo fetal, pero hay algo que es el encuentro de un sujeto, de alguien que se encuentra con la vida. Y en el encuentro con la vida depende enteramente del otro. Bueno, ese empero, esa dependencia del otro, va a depender de cómo el otro actúa. Y si el otro es una madre suficientemente mala, como diría Winnicott, la inscripción de ese embrión va a ser muy difícil de representar y se va a expresar por ahí por enfermedades somáticas toda la vida o se va a representar por actos criminales. En el comentario me señala que tengo que leer a un autor, Claude Weiler, que estudió asesinos para ver cómo la pulsión de muerte ataca de manera desenfrenada. Pero a lo que yo apunto es que cuando llegan esas representaciones, ahí se toca la mente del analista, pero no a través de lo que él proyectó, de lo que uno imaginariamente crea, si uno se desentiende de querer entender a toda costa la representación verbal que está puesta como una defensa. Incluso el simbolismo del paciente puede estar puesto como defensa a las vivencias. ¿Recuerda cuando estudiamos pasiones y destino de las pasiones? Cómo Green nos alertaba de que hubo un cambio en Freud, de lo que veía en la Sorbona y después en Salpêtrière, y después eso se afinó y se transformó en palabras, pero que había ataques de pánico. Los ataques de pánico son claramente expresión de algo que va más allá de la palabra. El individuo tiene momentos de muerte, sensaciones de muerte. Norberto, eh, Dale. vos estarías aceptando bastante, me parece, o acercándote también bastante al tema de la regrediencia en la mente del analista de los Botella y lo imaginativo del analista. Nada más que él usa un término para
acercarse a la idea del sueño en Freud, que es el de la figurabilidad. Es decir, aceptar que uno no tiene que pensar solo sus palabras, sino que tiene que figurar sus propias sensaciones y desde allí ver cómo se retorna al campo analítico. Parece que esas sensaciones que emergen a veces muy fuertes, físicas, incluso en el analista, frente al desconcierto a lo mejor de un material clínico, me da la impresión que uno embotella, me da la impresión, ¿no? Es como un apartarse mental para sumergirse de alguna manera, abrir la mente a la figuralidad que emerja, ¿no? Incluso sonora, porque en algún punto había un ejemplo de él donde él se acuerda de una ópera, ¿no? Sí, la Viuda Alegre. Claro, Sí, sí, es como dice Raúl, ¿no? Hay aportes que yo tengo de muchos autores. Hay obviamente un acto de reverencia. Yo siempre insisto en que cuando uno se siente denunciado por un super yo institucional, teórico, que quieran que dice que está trabajando mal, es el momento para pensar que es otra línea de trabajo, claro. otra línea de trabajo analítico que no está demasiado, que no es demasiado conocida por la complejidad que implica. Vuelvo a decirle lo mismo. El psicoanálisis puede crecer en extensión, cosa que estoy de acuerdo, y tiene que crecer en intención. Quiere decir, tenemos que poder llegar a que nuestros pacientes realmente mejoren. Y para mejorar tenemos que entender cada vez más. Hemos estado muy influenciados por el dogmatismo freudiano de la primer tópica, muy influenciados, reforzado por el retorno de Lacan a Freud, que fue la primer tópica, básicamente. Entonces, todo es la palabra, todo es el lenguaje. Y lo que pasa, los afectos, pongamos el primer término, los afectos desaparecen de la Los teoría afectos que psicoanalítica. los afectos que sobre todo nos afectan a los analistas. Es el letargo de Fidias, que cuando uno Exacto. lo siente en el análisis, ahí es el momento de pescar con qué está relacionado con el paciente. Y Es con como uno, un insomnio que le aparece Francisco. al analista cuando atiende un paciente grave. Porque cuando uno atiende a un paciente grave, a veces nos aparece un cierto insomnio o nos despierta a las 3 de la mañana y justo estamos pensando en el paciente. Y eso hay que incluirlo en el análisis. Por supuesto, o sea, obvio. Cesio, yo siempre lo admiré mucho a Fidias. Quizás no lo explicó bien, pero es obvio que el sueño, el dormir, pero claro, el dormir suena a una desconexión. Yo digo, más que el dormirse sería el punto capital, ¿no? Donde ahí No, yo no, creo que, letargo no es dormirse, ¿eh? claro, por eso digo, pero se confundió mucho con dormirse. Exactamente. Y es letargo, no es dormir. No es dormirse, Es no, no. esa cosa de sensación de muerte. Es Claro, Pero intoxicado. el letargo es el lugar de donde uno tiene que extraer un inconsciente personal que no fue analizado. exactamente, Y ese inconsciente personal no analizado, unido a lo que trae de el- inconsciente el paciente, crea una nueva exactamente. vivencia. Entonces, el psicoanálisis no es recuperar las vivencias del pasado, es encontrar nuevas vivencias expresadas en la clínica psicoanalítica. Y esas identificaciones primarias a las que te referís. Exacto. Sí, es Sí, muy No interesante. perdón, perdón. Quería, Beatriz. Sí, bueno, escuchándolos y escuchando todo esto que venís diciendo, Norberto, pensaba bueno, que si nos ubicamos en una era de la complejidad, por llamarlo de alguna manera, vamos a poder abarcar al paciente, no solamente con las representaciones preverbales y con su discurso hablado, sino que vamos a entrar en contacto
como vos dijiste, o se está hablando ahora, la contratransferencia. Pero también vamos a encontrar la imaginación del analista en esa contratransferencia. Nos vamos a conectar con el cuerpo del paciente y con nuestro propio cuerpo en una suerte de lenguaje corporal. También hablamos, se tocó el tema de los afectos. ¿Cómo podemos hacer para aquello que se va al cuerpo pueda derivar en representaciones? Ahí trabajamos con los afectos justamente, ¿no? Que a través de esos afectos podemos decir que está en conexión directa con las representaciones psíquicas. Y pensaba que hay cosas originarias que no sé si en algún momento las vamos a poder hacer conscientes, pero que van acompañando, van apareciendo vestigios, como lo dice Bion, van apareciendo vestigios de la etapa prenatal que se hacen presentes también en la sesión. Tal vez sean muy movilizantes y muy angustiantes o pueden tener mucho de pulsión de muerte, pero es un material que pienso que tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Recordaba a una paciente que, bueno, fue el trabajo que presenté para promoción a miembro titular, una paciente, Felicitaciones. gracias, una paciente que, bueno, que le costaba mucho hablar, pero yo traté de conectarme amorosamente con esta paciente y trabajamos con con ese contacto primario, ¿no? Que habla Bion, la reverie materna, y que lo toma también, lo toma Green. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto análogo a la reverie materna que podemos utilizar y que podemos meternos con espacios muy, muy primarios del paciente, ¿no? Y que, bueno, por supuesto que puede llegar a ser también muy angustiante para nosotros, pero eso implica también lo que se llama el compromiso profundo que tenemos con los pacientes, ¿no? Sí, relacionado con la puesta pulsional, como vos le llamás, y con el amor que ponemos. Ahora, lo que pasa en la IPA también es como, pienso que está como muy cargado de pulsión de muerte y hay como un desinterés hacia lo que le puede pasar a otro ser humano en lo profundo. Se va dejando de lado esto, no se valoriza y el psicoanálisis se va también degradando, ¿no? Como así se degradan todos los vínculos en general. Muy bien, Beatriz. Yo creo que, por eso digo que hasta donde yo llego como analista, yo llego a las vivencias más tempranas en determinados pacientes, ¿no? O sea, a mí no me resulta fácil, quizás porque mi vida fue así, adaptarme a un cierto destino pautado. Yo en otros trabajos hablaba de los hombres grises con maletín que andaban por la calle como una metáfora, ¿no? Que en realidad viven la vida que alguien les mandó, tienen un destino marcado, incluso aprobado. Bueno, yo trabajo acá, tengo la jubilación. Los normóticos le dicen. ¿Cómo? Los normóticos. Claro, lo que ella muy bien habló Charlie sobre hizo una canción con eso. alegato por una cierta normalidad, Ah, ujú. anormalidad. Ujú. Entonces, no es que yo pretenda que los pacientes sean anormales, lo que sí pretendo, y en esto lo sigo a Green, que uno se haga dueño de sus locuras privadas, que la locura privada de un analista es poder llegar a estos límites profundos. Hay una tendencia adaptativa en el psicoanálisis, que bueno, llegamos hasta acá. Lo que pasa después le corresponde al paciente. Bueno, sí, obviamente le corresponde al paciente, pero hasta dónde uno llega le corresponde a uno. Sí. Yo Ahora, estaba, dos cuestiones, Norberto. Por un lado, a raíz de lo que decía Beatriz, hablando del reverie, ¿no? De la persona del analista, me pareció un hallazgo en tu trabajo la idea de neogénesis.
Mm. Es decir, que no es solo lo que se repite, sino lo que se crea Construye. de nuevo. Y en ese sentido, claro, es la desarticulación de ese falso self normótico, ¿no es cierto? Lo que puede posibilitar la neogénesis. O sea, evidentemente hay pacientes en los cuales hay que tener un espacio, un tiempo para la deconstrucción defensiva, por ejemplo, y encontrarnos con una pulsión dispuesta a la neogénesis con nosotros. La otra cosa que quería preguntarte era si realmente uno puede pensar eh, lo primario, lo originario, la pulsión, como algo, ¿cómo podríamos decir? Como algo que depende justamente de un proceso, de una deconstrucción, porque la realidad clínica de hoy, y ahí sí me parece que yo tal vez repensaría algunos planteos que vos hacés, pero me parece que la realidad clínica de hoy impone lo primario, ¿eh? Y si no lo impone, a mí me parece que es el sustrato de todo encuentro analítico. Eh, Me da la impresión que no es algo que uno busque, sino algo que ya está. Sí, 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 yo creo que es así. Hay que descubrirlo. Está y aparece. Lo que yo creo que Recibirlo, nosotros alojarlo, tendemos a alojarlo, hacer, claro, tendemos a hacer es ¿no? dejarlo fuera. O sea, Claro. eh, yo no me he ocupado de la enfermedad somática, porque me parece que es un campo enorme e importantísimo que yo no alcanzo sé que pasa por ahí, sé que pasa por los actos criminales. Estas violencias que uno ve de madres que matan a los hijos o padres que matan al hijo y a la mujer y se suicidan, todo eso escapa a la representación habitual. Eso tiene que tener algún sentido, digamos. Un criminal para entender lo que le pasa a un criminal, más allá del prejuicio que uno pueda tener, es importante. Ahora, lo que yo veo en en las instituciones psicoanalíticas, es un desvío de esta profundidad, que implica la profundidad de saber que en todos nosotros está eso que vemos en los pacientes, que no es que uno esté ajeno, ¿no? Uno está comprometido con eso. De ahí hay muchas cosas que se pueden pensar. Por ejemplo, a mí me preocupa, Norberto, me preocupa que haya desaparecido la idea de final de análisis. Los pacientes se van en el momento en que quieren irse y los analistas en general los dejan irse. Eso aparentemente es una idea de libertad. Yo no creo que sea una idea de libertad. Creo que hay instrumentos que no se saben usar para vencer ciertas resistencias. Siempre hubo dificultades para pensar un final de análisis, pero cuando se plantea un final de análisis, muchas veces es el momento del comienzo de un análisis, y un análisis mucho más profundo, ¿no? Sí, ¿quién pedía la palabra? no, esto que, vos, Dale. no, No, que yo lo que te quería preguntar, Norberto, si en relación a los casos clínicos que mencionabas, de madres que matan a los hijos, asesinos seriales, si no estaría tal vez un poco cercano a lo que Kember describe como narcisismo maligno. Está cercano, sí, yo Kember lo creo que que es Green, un tipo que aportó Este, mucho en esta línea, ¿no? Él se sí, animó a tratar estados límites, mucho, borderline, bueno. Digo, Bolas también, Bolas Estela. Green, también. Digo, hay mucha gente que ha hecho esto. Rusillón. Rola. claro, pero nuestros psicoanalistas pioneros también empezaron, así como dijo Francisco, Rola trataba de decir todo tipo Sí, pero de... no lo podían teorizar como lo podemos Eso teorizar es ahora. cierto, Claro. no continuaron Pero teorizando. dieron la experiencia. O sea, yo sí. creo que todo esto de mi trabajo,
que tuvo tanta resonancia. Fue un punto, miren, el otro, uno de los que presentaba era Bolívar, junto conmigo. Hubo tres trabajos que IPA pidió para ese, uno sobre repetición, uno sobre recuerdo y otro sobre elaboración. El de recuerdo fue escrito y presentado por Bolliver. Bolliver es un analista alemán que lo deben conocer ustedes, muy inteligente, muy capaz, pero quedado en la primera tópica, la del recuerdo. Todo terminaba en el recuerdo. Y un tipo muy inteligente, ¿no? Pero bueno, digamos, convengamos que el psicoanálisis de la primera tópica es mucho más fácil que el Sí. psicoanálisis de la segunda tópica, y ni qué decir el de la tercera tópica, el del último Freud. Son mucho más difíciles. Más aún, le voy a decir una cosa graciosa. Yo pienso que muchos analistas no han llegado a leer la última parte de Freud. Han hecho los estudios cronológicos que llegaban a lo sumo, a más allá del principio del placer. Entonces, esta última parte de Freud, que es tan importante, no llegó a pensarse. Pero bueno, ¿qué otra cosa les queda de mi trabajo? Yo había marcado algunas cosas. El inicio, Norberto. ¿Cuál? El inicio. Porque en el inicio del trabajo, cuando vos estás refiriéndote más a la Era- repetición en lo social, ya sentás o tomás una de tus posiciones más relevantes respecto del problema de la pulsión de muerte y que a lo mejor es un poco lo que nosotros tenemos que insistir, ¿no? De cómo era la posición que adoptó Freud, cómo fue el pensamiento de Freud, porque vos decís algo que Freud, en tiempos de aquella gran carnicería, que fue la guerra del 14, encontrando entre el horror algunos elementos valiosos para pensar la vida. Esto define toda tu posición como analista, que la compulsión de repetición, este, que es que la cruel. muerte debe ser tomada y debe ser, ¿cómo diríamos?, reconsiderada desde el analista para encontrar en la repetición destructiva aquella mano que habíamos visto en Rusillón que se escapaba abajo de la estatua y que eso depende de la actitud del analista como la que tuvo Freud. Hoy la APA tendería a los heridos de guerra, no estaría en condiciones de generar además hipótesis generales que permitan, como intentó Freud, construir, bueno, toda una posición teórica que después permite sustentar la clínica, ¿no? Sí, Claro. sí. Y Además yo lo digo ahí claramente. Yo hago todas las analogías que ustedes leyeron sobre las hambrunas, las guerras, las opulencias, las, la pobreza que se hace invisible por la presencia, digamos, mil cosas que hay de la cultura. Yo creo que tienen que ver con manifestaciones descontroladas, digamos, de la pulsión de muerte. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Denunciarlo, como hizo Freud ahora, con Malestar en la Cultura. ¿Puede uno hacer algo para poner un ejemplo, con Putin y con el presidente de Ucrania? Digamos? ¿Puede hacer algo Trump? Podemos actuar sobre ello, me refiero. Uno puede denunciar eso que pasa. Pero la no, analogía termina cuando uno se enfrenta con el tipo que viene al consultorio o que viene al hospital, no importa. Pero básicamente nosotros somos profesionales que vivimos de nuestro trabajo como terapeutas. sí. Ahora, Norberto, Perdón. una pregunta. Perdona, Sí, Adriana. o sea, yo me pregunto, para poder hablar con todos los colegas, ¿qué es lo que se propone o qué les pasa a los psicoanalistas cuando proponen que ya no se lea a Freud porque está perimido?
Es decir, ¿por dónde pasa el entendimiento? Es decir, ¿qué es lo que se está diciendo? Porque una cosa puede ser política, bien, pero desde el psicoanálisis que nosotros usamos para trabajar y atender en nuestro consultorio, yo la verdad que eso no me quedo a veces sin palabras, o sea, es otro idioma, es decir, ¿por qué se Pero el quiere? problema es por qué darle importancia a la gente que piensa eso. No hay ningún Porque, físico que no, no, diga no, yo lo que, Que Newton no sirve. ¿cómo? Que no hay ningún físico que diga que Newton no sirve. Bueno, por eso, pero ¿cómo? O sea, nosotros los tenemos en todas las instituciones, en nuestra propia institución. O Bueno, sea, no yo no le cuánto. doy, es decir, yo en mi Recordemos la época de consultorio, Klein, che. Recordemos la ¿cómo? época de Klein. En la época de Klein se leía Melanie Klein, no se estudiaba Freud. Se lo Mm. había dado por finiquitado a raíz de un poder político, básicamente, ¿no? Ah, bueno, gracias. Y esto acá en APA viene de la fuerza que fue desplegando el lacanismo. Vos Claro, fíjate, cuando absolutamente. vos le preguntaste a este que vino a hablar sobre la monja que analizó Sí. acá, vos le hiciste una pregunta interesante diciendo que había que tener en juego la contratransferencia. ¿Qué hizo este tipo? No te contestó. Mm, Porque usaste la palabra contratransferencia. mm, Claro. Fíjate el efecto de cancelación, sí. ¿no? Cómo el efecto de cancelación puede llevar a que otro diga, bueno, la palabra contratransferencia no existe más. No, yo quería comentar Gracias. que ayer estuvo Yolanda Campbell. Ah, sí, la escuché un poquito. Me pareció muy interesante el modo de trabajo de ella y me recordó un poco a todo lo que vamos viendo en el grupo, ¿no? Como cómo trabajar frente a, ella dice ya ni es traumático, es catástrofe, ¿no? En el sentido de poder escuchar y darle, sentirse en una situación de semejanza con el otro. Lo que quiero decir es cómo ella encuentra modos de trabajar con lo que aparentemente es inanalizable. Y esto me pareció muy acorde a lo que vamos viendo acá, ¿no? Claro, es lo que yo digo siempre, digo, los que estuvimos en el grupo de estudio sobre el paciente de una vez por semana, era este intento de llevar el psicoanálisis a la práctica de un paciente una vez por semana. Porque si esto APA no lo discute, miren, cuando yo fui secretario científico puse como tema el psicoanálisis de una vez por semana en el año 97. Cuando fui presidente, puse debates de la práctica analítica actual. Siempre me interesó cómo hacer para llevar el psicoanálisis a la práctica analítica actual que lo saca del psicoanálisis. Lo saca por el consejo, lo saca por el preconsciente, lo saca por el intersubjetivismo. Entonces, a mí me parece que APA tendría que estar muy presente en la práctica analítica de hoy para encontrar intervenciones analíticas que nos hagan salir de la tendencia de un paciente de una vez por semana a reforzar el yo, que no está mal, no es que yo diga que está mal, digo que nos aleja del psicoanálisis. Ajá, Es todo un sí. problema este, ¿no? Lo que importa en esto es poder tener dentro una posibilidad de pensar, porque nosotros no somos solos acá. En Brasil hay mucha gente que piensa como yo, en París muchísima más. En Londres incluso hay gente que... Miren, en Europa están muy enojados con América Latina. Este, en Europa están muy enojados porque dicen que América Latina está muy ideologizada. Y es cierto, nosotros vivimos un país que viene ideologizado, yo qué sé, desde siempre, ¿no? Y el problema no es tener una ideología, el problema es querer llevar la ideología al psicoanálisis. Hay todo un grupo que piensa
que el psicoanalista tiene que llevar su ideología al campo analítico. Y me parece que es ahí donde uno tiene que cuidarse de los movimientos que terminan siendo sugestivos. Yo hago continuas alarmas, pongo en el trabajo sobre caer en lo irracional, esta libertad del analista de pensar así, que no caiga en que yo pueda este, hacer a alguien de Milei o de Cristina. No sé si me entienden lo que quiero decir. Mejor tomar distancia de ese punto, porque uno tiene esa parte ideológica seguramente dentro de uno, pero ojo con meterse con eso porque caemos en una psicología de las masas que implica una relación ya no de sujeto supuesto saber, sino sujeto supuesto ideal. Bueno, es lo que vos estás denunciando con respecto a degradar la cuestión científica de psicoanálisis. Sí. Claro. La ideología del neoliberalismo, para captar Mm. gente. ¿Qué es eso? Sí, ideología del neoliberalismo y ideología marxista sería lo mismo. No, es quitar la libertad de pensamiento, o sea, no Y es es ni alejarnos de marxista, nuestra... ni Pero marxista ni liberal. Pero volvamos al tema. El tema no es para un paciente si va a ser marxista o neoliberal. El problema es el síntoma. El problema es el dolor. El problema es que Freud se encuentra a partir del 20 con un psiquismo que no busca más el placer, busca el placer y el dolor. Y nosotros tenemos que estar ahí sí con una ideología en contra del dolor. No es justo que un paciente sufra toda la vida. Claro. Eh, Ahora, Independientemente de marxismo, de neoliberalismo, de lo que sea. sí, sí. Por lo menos lo que yo entendí de la carta que mandó últimamente el actual presidente, parece que estaba muy tironeado porque algunos grupos querían que se defina en relación a las guerras y otros no. Entonces, en la carta dice que él, bueno, hizo sus consultas y que no se van a definir ni por un lado ni por el otro, porque el Bueno, ustedes ven ahí psicoanálisis una es carta, otra cosa. léanla, porque yo no lo voté a él, ¿no? Pero léanla que me gustó una carta muy interesante, Sí, porque él dice, estuvo muy presionada Harriet para ponerse como líder de las luchas sociales. Y dijo, yo no voy a hacerlo porque eso es crear una división entre nuestros socios que no es justa y que no corresponde al psicoanálisis. Bueno, me parece que en APA hay mucho de eso, ¿no? Latente, digamos. Mm. Bueno, ¿qué quieren que veamos? ¿Quieren ver una vez más este tema o pasamos Sin ninguna sí, duda, sí, una Norberto. vez más? Claro. Voy a ver sí, cómo sí. hago para mandarles, si Ay, puedo, lo de Green. Dale, bárbaro, bárbaro. Chao. bárbaro. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Eso es todo. Chao, Ah. chao.